Nueva York, Estados Unidos. Era la mañana del viernes 25 de mayo de 1979 en el vecindario de Soho, en Manhattan. Las calles aún conservaban el silencio adormecido de las primeras horas, aunque los sonidos típicos de la ciudad, motores encendiéndose, el chirrido de un carrito de compras en la acera, una radio sonando tras la ventana de un edificio antiguo, comenzaban a entretejerse con la luz temprana del sol. Dentro del apartamento ubicado en el 113 de Prince Street, en el segundo piso de un edificio de fachada de ladrillo, Julie Paz preparaba el desayuno como de costumbre. Era una mañana especial, aunque en apariencia normal, Ethan, su hijo de 6 años, estaba emocionado. Por primera vez, iba a caminar solo hasta la parada del autobús escolar. Ethan era un niño delgado, con cabello rubio claro y ojos azules muy expresivos. Tenía una energía amable y reservada. Durante semanas había insistido con determinación infantil que ya era lo suficientemente grande para caminar solo las 2 cuadras que lo separaban de la esquina donde el autobús escolar recogía a los niños de la zona. Julie había dudado. Como madre, se debatía entre el instinto protector y la necesidad de dejarlo crecer. Finalmente, y tras varias conversaciones, había accedido. El trayecto era corto, el barrio parecía tranquilo, y Ethan lo conocía bien. Esa mañana, Ethan se vistió con cuidado. Llevaba una gorra azul que le encantaba, una camiseta clara con un dibujo de elefante, jeans y sus zapatos favoritos, ya algo gastados. Tomó su lonchera metálica con dibujos de Star Wars y su mochila pequeña. Julie lo miró con ternura y preocupación. Se inclinó, le dio un beso en la frente y le dijo que caminara directo, que no se entretuviera, que tuviera cuidado al cruzar la calle. Ethan salió del apartamento poco después de las 8 de la mañana. Bajó las escaleras del edificio con pasos seguros, abrió la puerta principal y salió al mundo. Julie se asomó brevemente por la ventana, lo vio alejarse con su andar alegre, y luego volvió a sus quehaceres. Era apenas cuestión de minutos. Pero lo que debía ser un paso más hacia la independencia de su hijo se transformaría, sin que ella lo supiera aún, en el inicio de la pesadilla más larga de su vida. El autobús escolar llegó como siempre a la esquina de West Broadway y Prince Street. Los demás niños subieron, la puerta se cerró, y el vehículo continuó su ruta. Nadie se percató de la ausencia de Ethan. En ese momento, nadie sospechaba que un niño de 6 años acababa de desaparecer en pleno corazón de Nueva York, sin dejar rastro. Cuando dieron las 3 de la tarde y Ethan no regresó a casa, Julie Paz comenzó a inquietarse. Al principio pensó que quizá el autobús se había retrasado o que Ethan se había entretenido con algún compañero. Pero los minutos pasaron, y su intuición se transformó rápidamente en una alarma interna difícil de explicar. Decidió llamar a la escuela para verificar si había ocurrido algún contratiempo. Fue entonces cuando escuchó las palabras que la dejaron helada: Ethan no había asistido a clases ese día. El teléfono casi se le cayó de las manos. El miedo le apretó el pecho. Llamó de inmediato a su esposo, Stanley Paz, que trabajaba como fotógrafo. Él intentó calmarla mientras salía del estudio corriendo, pero en el fondo también supo que algo no estaba bien. No era típico de Ethan alejarse o romper las reglas. Era un niño confiado, pero responsable, que conocía perfectamente el trayecto a la parada del autobús. Julie salió del apartamento y comenzó a recorrer la ruta que Ethan debía haber tomado esa mañana. Caminó una y otra vez entre su edificio y la esquina de West Broadway. Preguntó a los vecinos, a los comerciantes, a cualquier rostro familiar que pudiera haberlo visto. Nadie recordaba haber visto al pequeño esa mañana. Un comerciante pensó vagamente que lo había visto pasar, pero no estaba seguro. Nadie más tenía información clara. El autobús escolar había recogido a los otros niños como de costumbre, pero el conductor no recordaba haber visto a Ethan en la parada. La sensación de desesperación se hizo insoportable. Al caer la tarde, los Pats ya estaban convencidos de que algo muy grave había ocurrido. Llamaron a la policía poco después de las 6 de la tarde. Una patrulla se presentó en el lugar, tomó declaraciones iniciales y revisó brevemente la zona. En ese momento, la desaparición de un niño todavía no activaba protocolos tan rigurosos como los que se aplicarían en años posteriores.
Al principio, algunos oficiales especularon con la posibilidad de que Ethan se hubiera perdido, o incluso que se hubiera escondido o ido con alguien por voluntad propia. La familia insistía en que eso no tenía sentido. Ethan no era un niño que hiciera travesuras así. Él no se iría sin avisar. Esa noche, el apartamento familiar se convirtió en un punto de reunión para vecinos y voluntarios. Algunos salieron con linternas a buscar por los callejones, patios y estacionamientos cercanos. Otros imprimieron afiches con la foto de Ethan, una imagen donde sonreía ligeramente, con la mirada directa y los ojos azules brillando, y comenzaron a pegarlos en postes, ventanas, paradas de autobús. A las pocas horas, la historia ya estaba circulando en las estaciones de radio locales. Lo que había comenzado como una mañana normal en el corazón de Manhattan se transformaba ahora en un caso de desaparición con tintes inquietantes. Mientras la ciudad seguía su curso habitual, en el pequeño círculo de la familia Patz, el tiempo parecía haberse detenido. La pregunta latía en cada rincón de su casa, en cada gesto, en cada mirada, ¿dónde estaba Ethan? ¿Qué le había pasado en ese corto trayecto de 2 cuadras? ¿Quién lo había visto por última vez? En la madrugada del 26 de mayo, cuando el cielo apenas empezaba a aclararse sobre los edificios de ladrillo del Soho, el caso de Ethan Patz ya era una prioridad para la policía local. Lo que al principio se había considerado una posible confusión o extravío ahora era abordado como una desaparición infantil en toda regla. Oficiales uniformados comenzaron a llegar en mayor número a la zona. Se estableció un puesto de mando improvisado en la calle, frente al edificio de los Patz, y se trazaron mapas detallados del vecindario. Los agentes comenzaron a interrogar a los residentes uno por uno. Tocaron puerta tras puerta, preguntaron por cualquier detalle, cualquier avistamiento, cualquier ruido fuera de lo común. Algunos vecinos recordaban haber visto a Ethan días anteriores, caminando con su madre o solo en la acera. Pero esa mañana, nadie parecía haberlo visto con claridad. Algunos decían que lo vieron en la acera frente a su edificio, otros creían que lo habían visto más cerca de la esquina, pero todo era confuso, impreciso. Ningún testimonio coincidía del todo. La policía se adentró en los sótanos de los edificios cercanos, revisó cubos de basura, inspeccionó locales cerrados, ductos de ventilación, y cualquier espacio donde un niño pudiera haber quedado atrapado, herido o algo peor. Los agentes bajaban escaleras estrechas con linternas y regresaban con el rostro serio. No encontraban nada. Julie y Stanley Patz observaban en silencio. Apenas hablaban. A medida que pasaban las horas, el miedo empezaba a transformarse en algo más denso y doloroso, una incertidumbre lacerante. Mientras tanto, periodistas comenzaban a llegar al vecindario. Los periódicos de la mañana ya llevaban la foto de Ethan en la portada. Las cadenas de televisión locales lo mencionaban como el niño desaparecido del Soho. Las autoridades solicitaron el apoyo del FBI y se organizó un equipo especial de investigación. Se comenzaron a recopilar los nombres de todos los trabajadores y residentes de la zona. Una lista de sospechosos potenciales empezó a tomar forma. Entre ellos había comerciantes, conserjes, mensajeros y personas con antecedentes por delitos menores. Sin embargo, no había pruebas, ni testigos directos, ni señales claras. Ese mismo día, los padres de Ethan ofrecieron su primera declaración pública. Frente a un mar de cámaras y micrófonos, Julie, con la voz quebrada pero firme, suplicó ayuda. Pidió a cualquiera que hubiera visto algo que lo dijera, sin importar cuán insignificante pareciera. Stanley, más parco, sostuvo entre sus manos una de las fotos de Ethan y repitió una sola frase: «Mi hijo salió a la escuela. No regresó. Alguien tiene que saber algo». La ciudad respondió con solidaridad. Cientos de personas se ofrecieron como voluntarias. Se formaron grupos de búsqueda organizados. Helicópteros comenzaron a sobrevolar el área. Un cartel con la imagen de Ethan fue colocado en las estaciones de metro. La comunidad entera parecía movilizada. Pero a pesar de todos los esfuerzos, pasaban los días y no había ni una sola pista concreta. Para la familia Patz, el tiempo comenzó a moverse de forma extraña. Cada minuto sin noticias se sentía como una eternidad.
Cada sonido que llegaba del pasillo, cada llamada telefónica, los hacía levantarse de golpe con una mezcla de esperanza y terror. Pero siempre era lo mismo: silencio, especulaciones, teorías vagas, y una ausencia que se volvía más angustiosa con cada amanecer. El lunes siguiente a la desaparición, el caso de Ethan Paz ya había superado las fronteras del vecindario. Las cadenas nacionales hablaban de él como el niño perdido de Nueva York, y comenzaban a surgir teorías de todo tipo: secuestro, accidente, incluso tráfico de menores. A pesar de la creciente cobertura mediática, las pistas reales seguían siendo prácticamente inexistentes. Las autoridades mantenían la esperanza de que Ethan estuviera vivo, quizás retenido por alguien, pero sin una dirección clara. Cada minuto sin noticias se volvía una losa sobre los hombros de los investigadores y, sobre todo, de sus padres. El detective principal del caso, Joseph Piccinini, un veterano con décadas de experiencia en desapariciones, comenzó a reconstruir meticulosamente los últimos movimientos de Ethan. Analizó la ruta desde su puerta hasta la parada del autobús escolar, cada edificio, cada persona que vivía o trabajaba allí en 1979. Se realizaron entrevistas largas, muchas veces repetitivas, con los mismos vecinos. Se pidió a los dueños de tiendas y restaurantes que recordaran si alguien actuó de forma extraña ese día o los días anteriores. Los registros escolares fueron revisados para ver si algún otro niño había reportado comportamientos sospechosos en la zona. Pero no surgía nada que condujera a una pista sólida. El nombre de un hombre comenzó a aparecer con cierta frecuencia: José Antonio Ramos, un asistente de una mujer que había cuidado a Ethan en el pasado. Ramos tenía un historial preocupante con niños, y aunque no vivía exactamente en la zona, había estado vinculado al círculo familiar. Al enterarse, los detectives decidieron interrogarlo. Ramos vivía en ese momento en otro distrito y, durante el primer encuentro, mostró una actitud evasiva. Admitió haber conocido a Ethan, pero negó haberlo visto el día de su desaparición. Dijo muchas cosas que no cuadraban del todo. El testimonio dejó una inquietud. Se hicieron averiguaciones sobre sus antecedentes. Ramos había sido acusado de abusar de menores, aunque no tenía condenas firmes. Se obtuvieron órdenes de registro y su vivienda fue inspeccionada, pero nuevamente, no había rastros de Ethan ni pruebas incriminatorias. A pesar de las sospechas, no se lo podía arrestar. La frustración entre los investigadores crecía, pero era aún peor para los Paz. Mientras tanto, Julie y Stanley seguían su lucha pública. Cada día hablaban con periodistas, participaban en entrevistas, distribuían volantes y supervisaban personalmente las búsquedas. Stanley, además, comenzó a tomar fotografías documentando la lucha por encontrar a su hijo. Imágenes crudas, en blanco y negro, que mostraban desde las caras agotadas de los voluntarios hasta la silla vacía en la cocina de su apartamento. Su dolor se convirtió en una forma de testimonio gráfico. Y luego, a medida que pasaban las semanas, algo aún más aterrador comenzó a tomar forma: el silencio. El frenesí mediático inicial disminuyó. Las búsquedas fueron perdiendo fuerza. Los voluntarios, muchos de ellos vecinos y conocidos, tuvieron que volver a sus trabajos. La ciudad, que nunca duerme, comenzó a retomar su curso, indiferente al vacío que se había abierto en el corazón de una familia. Ethan ya no era portada. Era solo otro caso sin resolver. Otro niño desaparecido. Pero sus padres no podían ni querían rendirse. Transformaron su dolor en acción. Colocaron anuncios en periódicos, crearon una línea telefónica para recibir información y mantuvieron viva la imagen de Ethan por todos los medios posibles. No importaban los años que pasaran, ellos estaban convencidos de que alguien sabía la verdad. Y juraron no detenerse hasta encontrarla. A medida que 1979 llegaba a su fin, la investigación por la desaparición de Ethan Paz comenzaba a enfriarse. Las búsquedas físicas cesaron casi por completo. Los perros rastreadores ya no encontraban rastros, los testigos se repetían sin aportar nuevos datos, y el tiempo empezaba a enterrar las pistas como si nunca hubieran existido. A pesar de eso, para los Paz, nada se detuvo. Su vida se dividió en un antes y un después de aquel 25 de mayo.
Cada fecha en el calendario se marcaba con un peso emocional insoportable. Julie seguía cocinando las porciones que antes preparaba para Ethan, como si en cualquier momento pudiera regresar. Stanley mantenía la puerta del cuarto de su hijo cerrada, casi intacta. La cama seguía hecha, los juguetes en su lugar, la ropa doblada en el armario. Cada objeto se volvía una reliquia del último día que lo vieron. La rutina de la familia giraba ahora en torno a mantener viva su memoria, su historia y, sobre todo, su búsqueda. En paralelo, el detective Piccinini no se resignaba a cerrar el caso. A pesar de la falta de evidencia física, seguía convencido de que alguien en ese vecindario sabía más de lo que decía. Años después, recordaría cómo cada rincón del Soho parecía tener secretos no revelados. Se reanalizaron expedientes, se contrastaron declaraciones, se realizaron viajes a otros estados para interrogar a personas que habían tenido alguna relación indirecta con el caso. Pero siempre era lo mismo, promesas vacías, recuerdos vagos, datos inconexos. El paso del tiempo también trajo avances tecnológicos. A comienzos de los años 80, la desaparición de Ethan tuvo un impacto profundo en cómo se trataban estos casos en Estados Unidos. Fue uno de los primeros casos que captó la atención nacional de manera prolongada. Su rostro apareció en volantes, revistas y, más tarde, en una innovación para la época, los cartones de leche. La idea de colocar fotos de niños desaparecidos en los envases de productos básicos nació, en parte, por Ethan. Su carita se convirtió en símbolo. En rostro de una generación de menores desaparecidos que, hasta entonces, no habían tenido visibilidad. Los Pats, sin proponérselo al principio, se transformaron en activistas. Participaron en conferencias, asesoraron a otras familias e impulsaron leyes que permitieran respuestas más rápidas y efectivas frente a desapariciones infantiles. En cada cámara, en cada escenario, repetían el nombre de su hijo. Una y otra vez. Como un mantra, como una promesa. Mientras tanto, el nombre de José Antonio Ramos seguía latente en los archivos del caso. A principios de los años 80, fue arrestado por cargos de abuso sexual infantil en un caso no relacionado. Durante su tiempo en prisión, Stanley Patz le escribió repetidas veces, incluso llegó a visitarlo. En una de esas ocasiones, Ramos dejó entrever que podía haber tenido algo que ver con Ethan, pero nunca fue claro. Sus declaraciones eran ambiguas, confusas, como si disfrutara del poder de insinuar sin decir la verdad. A pesar de la insistencia de Stanley y del propio fiscal del distrito, no se pudo presentar una acusación formal contra él. En 2001, los Pats obtuvieron una declaración civil de responsabilidad contra Ramos en un juicio simbólico, donde un juez lo consideró responsable de la desaparición de Ethan. Pero no hubo consecuencias penales. Ni pruebas materiales. Ni justicia real. A esas alturas, habían pasado más de 20 años desde aquel viernes fatídico. Pero para Julie y Stanley, cada mañana seguía comenzando igual, con la esperanza silenciosa de una llamada, una pista, una confesión que rompiera el muro del misterio. Porque sabían, lo sentían en lo más profundo, que Ethan seguía esperando ser encontrado. En abril de 2012, cuando habían transcurrido más de 3 décadas desde la desaparición de Ethan Patz, un nuevo giro inesperado reavivó un caso que muchos consideraban imposible de resolver. La policía de Nueva York recibió una pista anónima que llevó a los investigadores a un sótano en el vecindario de Soho, en un edificio cercano al que Ethan solía pasar camino a la parada del autobús. Era una vieja construcción con piso de concreto y paredes de ladrillo, y en su momento había funcionado como taller. Se ordenó su excavación completa en busca de restos o evidencia física. Durante días, las cámaras de televisión volvieron a rodear el barrio, recordando aquella cobertura masiva de 1979. Pero al final, no se encontró nada concluyente. Ni huesos, ni ropa, ni rastro alguno de Ethan. Poco después de esa búsqueda fallida, surgió un nuevo nombre, Pedro Hernández, un hombre que en 1979 había trabajado brevemente en una tienda de comestibles del vecindario. Vivía en Nueva Jersey y, para sorpresa de todos, confesó voluntariamente haber asesinado a Ethan Patz. La policía lo interrogó durante horas. Su relato era perturbador y detallado,
dijo que atrajo a Ethan a la bodega con la promesa de regalarle una soda. Una vez dentro, afirmó haberlo estrangulado y colocado su cuerpo en una caja, que luego abandonó en un callejón. Decía haber guardado el secreto durante más de 30 años. La confesión estremeció al país, pero no todos estaban convencidos. No existía evidencia física que vinculara a Hernández con la desaparición y él tenía un historial de enfermedad mental. Algunos miembros de su familia declararon que había confesado el crimen en reuniones familiares años atrás, pero nadie le había creído en ese momento. Aún así, la fiscalía lo arrestó formalmente y en 2015 comenzó el juicio. Durante el proceso, su defensa argumentó que se trataba de una confesión falsa, producto de una mente frágil y sugestionable. Incluso los detectives, al interrogarlo, habían notado que cambiaba algunos detalles de su historia. El juicio terminó sin veredicto. El jurado no logró alcanzar una decisión unánime. Fue un golpe devastador para los Pats, quienes después de tantos años enfrentaban otra vez el vacío de la incertidumbre. Pero no se rindieron. En 2017 comenzó un segundo juicio. Esta vez, el fiscal presentó con más claridad las declaraciones anteriores de Hernández y el patrón de su comportamiento a lo largo de los años. Los jurados escucharon grabaciones, leyeron transcripciones y observaron horas de video de su confesión. Finalmente, en febrero de 2017, Pedro Hernández fue declarado culpable del secuestro y asesinato de Ethan Pats. Fue sentenciado a 25 años de prisión. Julie y Stanley Pats estaban presentes en la sala. No lloraron. No hablaron mucho. Solo se abrazaron, en silencio, como si después de tanto tiempo las palabras ya no alcanzaran. Por primera vez en casi 4 décadas, el caso tuvo un nombre, una condena, una resolución oficial. Pero no hubo cuerpo. No hubo tumba. No hubo lugar al cual llevar flores. Y sin embargo, para ellos, era el principio de algo más. El inicio de una forma distinta de duelo. De un cierre que, aunque incompleto, parecía ser el único posible. Lo que no sabían era que, años después, esa aparente resolución volvería a resquebrajarse. Porque el destino, una vez más, les tenía preparada otra herida. A comienzos de 2025, cuando la familia Pats intentaba seguir adelante con lo que quedaba de una vida atravesada por la pérdida, una noticia inesperada sacudió nuevamente su mundo. Un tribunal en Nueva York anunció que la condena de Pedro Hernández sería anulada debido a errores de procedimiento durante el juicio. Los jueces determinaron que su confesión, eje central del caso, había sido obtenida en circunstancias dudosas y sin las suficientes garantías legales. El tribunal consideró que la fragilidad mental de Hernández y la ausencia de pruebas físicas ponían en duda la validez de todo el proceso. Era como si, de pronto, todo el camino recorrido en busca de justicia se deshiciera bajo sus pies. La noticia cayó como un golpe seco. Para Julie y Stanley, que ya eran personas mayores, fue revivir el dolor de la incertidumbre. No era solo que la condena hubiese sido anulada, era la idea de que, a pesar de todo el esfuerzo, el caso de Ethan volvía a estar en el aire, sin resolución clara, sin verdad definitiva. El rostro de Pedro Hernández regresó a los noticieros, pero ya no como el asesino condenado, sino como el posible autor de una confesión falsa, como un hombre quizá arrastrado por la culpa, por la fantasía o por su propia inestabilidad mental. La fiscalía anunció que revisaría la posibilidad de un nuevo juicio, pero también admitió que sin nuevas pruebas, la acusación sería débil. 46 años después de la desaparición de Ethan, las pruebas seguían siendo las mismas, una confesión irregular, un relato confuso, un recuerdo lejano que nadie más podía confirmar. No había cuerpo, no había ADN, no había testigos. En medio del caos mediático, la familia Pats decidió no hablar más públicamente. Stanley, en un gesto simbólico, publicó una última fotografía, una imagen en blanco y negro de la esquina de West Broadway con Prince Street al amanecer, exactamente el lugar donde Ethan desapareció. No había personas, ni movimiento, solo la luz tenue del sol filtrándose entre los edificios y una parada de autobús vacía. Aunque la justicia formal volvía a fallarles, ellos ya no buscaban respuestas en los tribunales.
Ethan había cambiado la historia de cómo se trataban los casos de niños desaparecidos en Estados Unidos. Su rostro había sido el primero en un cartón de leche, su nombre había dado origen al Día Nacional de los Niños Desaparecidos, y su historia había impulsado reformas legislativas en todo el país. Había dejado una huella inmensa, aunque su cuerpo jamás fuera hallado. Para Julie y Stanley, la ausencia de Ethan nunca se llenó. Pero tampoco se borró. Él siguió vivo en cada acción de búsqueda, en cada ley aprobada, en cada familia que encontró apoyo gracias a su lucha. Y aunque el caso judicial terminara una vez más sin un cierre completo, ellos sabían que el amor por su hijo había trascendido cualquier expediente. Ethan Paz desapareció un viernes cualquiera en Nueva York. Pero su historia se volvió eterna.